Si alguien soñaba con la autonomía estratégica europea, ya puede despertar de esa ensoñación. La pasada semana vimos cómo la OTAN impuso a la Unión Europea el 5% de inversión en defensa. Y nadie ha rechistado. Solo un poco, pues Pedro Sánchez, como hemos visto, pero más por gesticulación y por enfrentamiento discursivo contra Donald Trump y contra Estados Unidos, que no tanto por lo fáctico o por lo material, porque al final él firma también este compromiso de gasto del 5% en defensa. Es muy interesante cómo se ha dado esta cumbre y cómo se ha dado un poco la idea esta de que tengamos que invertir el 5% en defensa, porque Donald Trump mismo ya confiesa o ya exige, ya transparenta que hay que pagar. Que hay que pagarle a él. Que hay que pagarle a él. No es un tema de que hay que hacer un keynesianismo de guerra que implicaría reindustrialización y más trabajo y generar industrias europeas autónomas. No. No va de eso. Va de que hay que pagar los misiles, los tanques y también los fusiles a Estados Unidos. Al final, lo que busca Donald Trump es equilibrar la balanza comercial con Europa. Y es increíble porque esto es una absoluta absurdidad económica. Estamos al nivel de la austeridad en el año 2010. Y Europa, nadie ha podido levantar la voz contra este despropósito de tener que invertir un 5% en defensa, que es básicamente un presupuesto mayor que, por ejemplo, el que España tiene en educación, que es un 4,7%. Una auténtica barbaridad que solo puede laminar el ya maltrecho estado del bienestar europeo. En todo caso, aquí lo que vamos a hablar es un poco de la estructura de dominación que establece Estados Unidos con Europa. Ese vasallaje, esa falta de autonomía europea, porque en realidad Europa siempre ha sido un protectorado de Estados Unidos, y aquí en este vídeo lo vamos a intentar explicar y profundizar por qué ocurre eso y por qué no existe ningún tipo de sueño europeo de que se acabarían las naciones y de que se haría una estructura político-económica independiente o fuerte, sólida, que tuviera esa capacidad de generar estructuras, pues eso, básicamente no subordinadas a los imperios o lo que fuera. La Unión Europea se funda primero en el Tratado de París, en 1951, con la Comunidad Económica del Acero y del Carbón. Y es muy curioso porque aquí los que fundan esta alianza primero económica son 6 países que son 6 imperios caídos. 6 imperios caídos. Que son Francia, Italia, Alemania, la RFA, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Estos 6 países eran imperios quitando Luxemburgo, todos eran imperios en el siglo XIX, grandes imperios. Y eso acabó pues como el Rosario de la Aurora en el siglo XX, esos imperios acabaron muy mal. En todo caso, vemos que hay esos 6 imperios que en el año 51 están militarmente ocupados por Estados Unidos. La OTAN se creó en el año 49, no lo olvidemos. Es decir, que estamos en un momento en el cual se están desplegando bases militares americanas para ocupar territorialmente Europa. Y con una ocupación militar es imposible generar una estructura político-institucional independiente de ese poder militar. La Unión Europea siempre ha sido un protectorado y quiero insistir en esta idea porque es importante tenerla en cuenta para entender que no hay una autonomía posible dentro de la Unión Europea. Una cuestión muy interesante que quería señalar en este vídeo es el tema de las banderas. Porque las banderas muestran o señalan la orientación política de los países o de las organizaciones o de los partidos. Y aquí es muy interesante ver la evolución de la bandera europea. Primero, vemos la bandera de la Comunidad Europea de Acero y del Carbón. En ese momento, la bandera recuerda sospechosamente a la bandera de un país, pues, del imperio, ¿no? Están las estrellas en horizontal, tenemos 2 colores, el negro y el azul, y vemos que más o menos era esta bandera. Y en los años 56, Arsène Hayes, que era un católico devoto, fue el que diseñó la nueva bandera, que es la bandera que actualmente todos conocemos o la que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que es pues, esta bandera. Una bandera que es azul, con 12 estrellas, en círculo. Y ninguna de estas cosas, de estos elementos, es casualidad, ni es algo que se ha hecho simplemente por creatividad del creador. Hay mucha intencionalidad política en esta bandera. Vamos a explicarlo un poco por partes. Primero el azul. El azul es un color místico cristiano, o sea, es el color
que más o menos se asocia al cristianismo. Por eso veréis que los partidos de derechas en Europa tendrán siempre el azul como color corporativo. Contra, por ejemplo, el rojo, que era el color, o así el color del comunismo, del socialismo y sobre todo de la clase trabajadora de los obreros. El azul, ya tenemos un poco la orientación de por dónde van los tiros. Luego tenemos 12 estrellas. 12 estrellas. ¿Por qué 12 si eran 6 Estados miembros cuando se funda la Comunidad Europea del Acero y del Carbón? ¿Por qué 12? Pues muy interesante, porque son 12 los apóstoles. El 12 es un número místico, también cristiano. Es decir, 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles, y hay mucha mitología en torno a este número. Nunca olvidéis que si hay un 12 en alguna parte, o hay 12 cosas de algo, siempre tiene una alegoría cristiana. Por último, tenemos la forma misma de las 12 estrellas, ¿no? Que están en círculo. ¿Y eso a qué alude o a qué hace referencia? Pues a la Virgen Milagrosa. Pongo aquí la imagen también. La Virgen Milagrosa, veis que está coronada, ¿no? Por esas 12 estrellas que están, curiosamente, en la misma fórmula que la bandera europea. Es muy interesante porque esto señala el carácter profundamente cristianizador o civilizatorio de la bandera europea. Y por eso las extremas derechas no van a poder nunca chocar frontalmente con la Unión Europea, aunque choquen con Bruselas, la burocracia particular de Bruselas o la orientación que tenga la Comisión Europea en un momento particular, porque la Unión Europea en sí misma ya es un objetivo civilizatorio, de lucha civilizatoria cristiana contra el mundo bárbaro o contra el resto del mundo. Bien, una vez sabemos que todo esto es así, pues hay que volver un poco a lo estructural o a lo político, ¿no? Vemos que la Unión Europea siempre, incluso con el euro, jamás ha querido competir con Estados Unidos o rivalizar con Estados Unidos. El euro no compite contra el dólar, el euro es funcional al dólar. Todo lo que tiene que ver con la Unión Europea jamás ha competido con Estados Unidos, y mucho menos, muchísimo menos en lo militar, que es al final lo importante a la hora de hacer política o geopolítica. Que armas un poco militares cuentas, sobre todo cuando estás en guerra, ¿no? Cuando estás en guerra ahí en Ucrania. La Unión Europea al final se ha destapado como esta organización que además impone ciertos dogmas que no son reales. Por ejemplo, el Reino Unido hizo un Brexit en 2016, que se hizo efectivo en 2020, y no ha pasado nada. Es decir, el Reino Unido sigue siendo europeo, sus equipos siguen yendo a la Champions, a la Eurocopa, también van a Eurovisión, y nadie dice que no sean europeos los británicos por haber salido de la Unión Europea. De hecho, además están tan contentos que ahora quieren votar en masa al líder, al Farage, que fue un poco el que lideró el Brexit a nivel político en el Reino Unido. La Unión Europea es un poco esa gran fantasía que nos han querido vender como la autonomía política, la ilustración, valores de derechos humanos, de derechos sociales, y nada de esto es real, nada de esto es verdad. La Unión Europea al final es un mecanismo un poco de las élites, como buen país colonizado que es, territorio colonizado, en cual hay unas élites que tienen privilegios y que un poco manejan los mercados financieros y saltan las sociedades nacionales, pero además siempre para obedecer a Estados Unidos. Es un poco como, pues yo qué sé, los jeques árabes en Arabia Saudí, o un poco como cualquier país colonizado pues tenía esa élite empresarial, política, que estaba consentida y promocionada incluso por la metrópoli, por los países colonizadores, y que les daban esos privilegios para que ellos o menos estuvieran bien disciplinados y tal. La Unión Europea opera un poco de esa manera. O sea, es un poco esa asociación de países, de imperios caídos, cuyas élites se han organizado ahí en Bruselas para hacer sus tejemanejes y todo eso, pero jamás para poder construir una autonomía estratégica. Pongo otro ejemplo. Para un rearme, por ejemplo, tendríamos que comprar drones a Irán, la IA, inteligencia artificial, a China, y los escudos antimisiles, por ejemplo, a Rusia. Además de los aviones a Estados Unidos. Eso sería autonomía estratégica, ¿no? Podríamos ir comprando a cada país y tener esa posición propia, no alineada, que podría pues hacer ese margen de maniobra. Esto no es así. Esto evidentemente no puede ser así, porque la Unión Europea está en un bando. Y además está en un bando de forma subalterna. Y además está a las órdenes de Donald Trump. Por lo tanto, más que nada es que en este vídeo quería explicar que la Unión Europea o se disputa completamente, o se rediseña completamente, o jamás va a ser un factor de ayuda a los pueblos, o de ayuda al multilateralismo democrático, o simplemente a una gobernanza del mundo diferente, que defienda los derechos humanos, justamente, porque ahora defiende a Israel, que es un estado genocida, o que defienda
simplemente otro mundo posible para los pueblos de este planeta.